Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, la presentación en realidad es un problema de deformidad profesional. Le cargo siempre mucho a las presentaciones demasiada información, pero a ver, me parece que el objetivo central es que ustedes una vez que tengan aquello que les interese, que tengan la información dentro del PowerPoint, puedan utilizar los datos que en exceso hay. Vamos a tratar de ir rápidamente, porque tenemos apenas 15 minutos, pero vamos a hacer una recorrida sobre lo que, desde el punto de vista de las entidades empresarias, cuáles son los temas prioritarios en materia de transporte y logística en la cadena de valor del maíz. Bueno, arrancamos rapidito. La idea es la siguiente. Miremos un poquito la logística de transporte de maíz en Argentina. ¿Cuánto maíz produce Argentina y en qué provincias y en qué sector está ubicado? Bueno, estos son los últimos datos del Minagri, 33,8 millones de toneladas. Cuando uno mira la importancia de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, allí tenemos el 70% de la cosecha de maíz argentino. Esto ya va dando una pauta de dónde están las rutas, dónde está la infraestructura, que es importante tener en cuenta en la cadena de valor del maíz. Miremos otra cosa más. A ver, de la producción total, ¿cuánto se exporta? ¿Cuánto va al mercado interno? Ahí tienen ustedes el balance de oferta y demanda que el Minagri muestra. Si vemos la campaña 15-16, la estimación que tiene el Ministerio es de casi 38 millones de toneladas de maíz, sumando el maíz que va al circuito comercial y el maíz que va como forraje. Y vemos que tenemos 25 millones de toneladas posiblemente. El año pasado tuvimos exportaciones por 19 millones, pero 25 irían a la exportación y cerca de 14, 15 millones de toneladas van al mercado interno para forraje y para consumos de distinta naturaleza. Lo que muestran las estadísticas, y esto queremos expresar el agradecimiento al Ministerio de Agroindustria, estas estadísticas de consumo interno han sido proporcionadas por el Ministerio, no son las definitivas. Le han entregado esa información a las entidades para que la chequen. Lo que estamos viendo es que este año la exportación va a crecer mucho. Quizás haya 6 millones de toneladas más para exportar y el consumo interno va a estar bastante en los mismos niveles que en el año 2013 o con una suba de cerca de 1 millón de toneladas. Es decir, va a crecer mucho más la exportación. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿de dónde sale la exportación de maíz? Y acá lo tenemos, 87% de las exportaciones de maíz salen de las terminales portuarias del Gran Rosario. El segundo nodo en importancia es Bahía Blanca. Bahía Blanca se exporta cerca de del 7% del total del maíz argentino. Y ahí tienen los valores. Del Gran Rosario salen casi 14 millones de toneladas, por Bahía Blanca sale 1.200.000 y por Necochea 260.000 toneladas. Hay un maíz que baja de Paraguay, cada vez es menos. Me parece que ese maíz se lo está llevando Nueva Palmira, habrá que verlo. Y no baja maíz ni de Bolivia ni de Brasil a las terminales del Gran Rosario. Bueno, ¿por qué llega tanto maíz al Gran Rosario? Bueno, porque la zona productora está cerca del Gran Rosario. Ahí tienen ustedes el dato. 40% de la producción de maíz argentino está nada más que a 300 kilómetros de Rosario. Como la cosecha y el maíz, la mayor parte del maíz está cerca, por eso llega al Gran Rosario. Y el Gran Rosario es un embudo, porque en 300 kilómetros de los puertos del Gran Rosario está el 46% de la cosecha de granos de Argentina, y allá tienen ustedes el 58% de la soja argentina está a 300 kilómetros de Rosario, el 40% también. Allí tienen cifras que muestran realmente que el Gran Rosario es realmente un embudo. Ahí tienen ustedes el total de terminales portuarias. ¿Qué sucede acá en el Gran Rosario, donde se exporta el 87% del maíz argentino? Hay un problema de congestión. ¿Por qué? El problema de congestión tiene que ver con esto. En 70 kilómetros de costa, en el Gran Rosario, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, hay 29 puertos. 19 de ellos despachan granos, harinas y aceite. 12 de esos 19 puertos tienen una fábrica al lado, una fábrica de grandes dimensiones. El año pasado Argentina exportó 70 millones de toneladas de granos, harinas y aceite. Del Gran Rosario salieron 56 millones de toneladas. Y lo que hay acá es un gran problema de congestión. Problema de congestión que las autoridades nacionales están al tanto y que han estado analizando, que ahora después ellos van a abundar. Las cifras del Gran Rosario
Por año entran 1.600.000 camiones de ida, por lo tanto la cantidad de viajes son casi 3.200.000 solamente con grano. Después hay que computar todo el resto de los movimientos de carga. Ferrocarriles entran cerca de 173.000 vagones, 2.900 barcazas y 2.200 buques. 80% de las exportaciones totales de Argentina, granos, harinas y aceite, salen concretamente de allí. Y acá, después lo revisan ustedes con más tranquilidad, son los datos de arribo de camiones al Gran Rosario. El 70% del maíz que llega al Gran Rosario llega entre marzo y agosto en la época de la cosecha. Ahí se arma el tole-tole, ahí se arma todos los problemas de congestión que tiene el Gran Rosario. A esto se le suma que en esos mismos meses cae también la soja. 53% de la soja cae entre abril y julio. Bueno, los embarques de maíz en el Gran Rosario también salen en esa fecha. El 62% de los embarques salen entre abril y agosto. Bueno, concretamente, la Bolsa de Comercio de Rosario con otras entidades, Ferrocámara, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, ha desarrollado un proyecto concretamente para mejorar los accesos viales y ferroviarios al Gran Rosario. Ahí yo tengo algunos ejemplares para aquel que lo quiera, donde está toda la propuesta de la Bolsa. Hay distintas obras viales de acceso a las terminales portuarias, hay obras ferroviarias también, ampliaciones de playas de estacionamientos de trenes, curvas de empalme. Todo este proyecto tiene un costo del orden de los 317 millones de dólares. La Bolsa ha sido con estas entidades muy cuidadosa y ha establecido las mínimas inversiones necesarias como para asegurar la entrada de camiones. Entran 44 millones de toneladas de granos por año y 4 millones por ferrocarril. La idea es que estas obras permitan eliminar estos problemas de congestión. Si estas obras se hacen, el Banco Mundial ha estimado que los sobrecostos por la congestión en el Gran Rosario equivalen a $8 por tonelada. Como entran cerca de 50 millones de toneladas en el año, estamos hablando de que hacer esta obra ahorraría 400 millones de dólares. O sea, prácticamente el costo de inversión podría llegar a ahorrarse en el término de un año. Otro de los puntos que también necesita el Gran Rosario es llevar de 34 pies a 38 pies el río Paraná, en el tramo Timbúes-Océano. Nosotros el viernes pasado en la página web de la Bolsa de Comercio colgamos un estudio, una investigación que hicimos de 50 páginas muy completita donde estudiamos los beneficios económicos de darle más profundidad a la hidrovía para que salga más carga de las terminales portuarias del Gran Rosario, soja, maíz y el resto de los productos. Los invito a ustedes que entren a la página web de la Bolsa y van a encontrarse con este estudio que analiza los beneficios económicos. Pero bueno, no todo es Gran Rosario. Nosotros vendemos, lógicamente, la mercadería nuestra, pero no es solamente Gran Rosario. El Gran Rosario exporta el 87% del maíz. Concretamente, el segundo nodo en importancia es Bahía Blanca. Y Bahía Blanca, si bien no tiene la carga del Gran Rosario, fíjense que tenemos allí importantes infraestructuras de puertos, Puerto Galván, en Puerto Galván está Dreyfus, está Oleaginosa Moreno, Cargill, Toepfer, y tenemos 3 fábricas. En el Gran Rosario hay 20 fábricas aceiteras. Aquí en la zona de Bahía Blanca hay 3 fábricas aceiteras. Bueno, concretamente, Bahía Blanca es un puerto clave para Argentina. ¿Por qué? Porque los buques salen del Gran Rosario con 49.000 toneladas de soja, un buque Panamax. Para completar los 60 o 70.000 toneladas necesitan ir a un puerto de completamiento y ese puerto de completamiento es Bahía Blanca o el puerto de Quequén. La gente del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca amablemente nos ha pasado las obras de infraestructura que ellos están necesitando y que ya han tomado contacto con el gobierno nacional. Las pasamos rápido. La autovía de la ruta 33 entre Bahía Blanca y Pigüé, el acceso ferroviario a los puertos de Bahía Blanca, las conexiones viales también al puerto de Bahía Blanca, asegurar el dragado. Bahía Blanca tiene un dragado de 45 pies de profundidad que aprovecha con la marea. Se dragan anualmente cerca de 3 millones de metros cúbicos. Esto es lo que necesita concretamente Bahía Blanca. Ahí están los datos del ingeniero Carlos Ginés por si algunos quieren consultar el tema. Bueno, pasemos ahora por poco tiempo rápido a la logística de transporte del maíz, o sea, todo lo que tiene que ver con los consumos internos, estos 14 o 15 millones de toneladas que quedan en Argentina de maíz.
Amablemente el Ministerio nos proporciona los datos nuevos del año 2016, que no son definitivos, que lo están estimando, y ahí vemos concretamente que el consumo de maíz está en el orden, podría llegar a estar en el 2016 en 15 millones de toneladas, cuando en el año 2013 fue de 13,8 millones. Acá estamos incluyendo todo: forraje para alimentación animal, producción de huevos, carne vacuna, porcino, molienda húmeda, molienda seca, etanol, etc. Acá tienen ustedes el detalle de qué es lo que se consume, de lo que se usa del maíz argentino para la producción argentina de pollo, huevos, carne vacuna, carne de cerdo. Son 11 millones de toneladas. Revisen después los datos. Lo interesante de esto es que la producción está concentrada en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y la mayor parte de estos establecimientos están también ubicados allí. De allí que la red vial de estas tres provincias es central para la logística interna del transporte de maíz. Ahí tienen ustedes después el detalle de las fábricas de molienda seca, harina de maíz, sémola. Fíjense que la mayor parte de estas fábricas están ubicadas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Las de molienda húmeda, aceite de maíz, jarabes, etcétera, glucosa. Ahí también ustedes pueden ver que, salvo la que está ubicada en San Luis y Tucumán, también están, la mayor parte de las fábricas están ubicadas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y acá tenemos la producción de etanol. Actualmente, para etanol, cerca de 1,5 millones de toneladas van a parar a estas fábricas para la producción de etanol, que después se mezcla con las naftas. Bueno, concretamente, hay una herramienta muy interesante que es el CIO Granos. El CIO Granos analiza las ventas de maíz de origen a destino. Y lo interesante después de un año del CIO Granos es que está marcando cuáles son las zonas que compran maíz, y que en todos los casos lo que estamos viendo es que esas zonas que compran maíz para molienda húmeda, para molienda seca, para forraje animal, lo está comprando muy cerquita en la misma zona. Fíjense, 50% del maíz, casi 15 millones de toneladas en un año, van al Gran Rosario para exportación. Después se exportan esas 14 millones de toneladas. Río Cuarto es una zona muy importante que demanda maíz. El 5% del maíz lo compra Río Cuarto, y es toda mercadería cordobesa. Al puerto de Bahía Blanca para exportación va el 6%. Fíjense, noroeste de provincia de Buenos Aires, noroeste y noreste, el 5% cada uno es maíz que compra esa zona y lo compra ahí mismo. Y tenemos después el este de Córdoba, concretamente, también hay un 5%. ¿Qué muestra esto? Que concretamente, si uno mira el CIO Grano y mira estas áreas y analiza la red vial y la red ferroviaria, es donde hay que intervenir para asegurar la llegada del maíz a los demandantes. Bueno, miremos ahora la problemática NOA-NEA, para ir cerrando, y después miramos algo sobre el tema de los costos de logística. El NOA y NEA, ¿cuánto maíz produce el NOA y el NEA? Bueno, son cerca de 4 millones de toneladas sobre un total de 33. La campaña anterior, la producción de maíz de las provincias del NOA y NEA estuvo en 7 millones de toneladas. Pero ¿qué pasa? El NOA y NEA tiene una baja, de alguna manera una baja producción, que ha bajado a 4 millones de toneladas, pero tiene un gran potencial de crecimiento. Y esto lo podemos ver con el área agrícola. Año 75, el área agrícola sembrada era de 4 millones de hectáreas. En el NOA-NEA en el 2010 fue de 11,4 millones de hectáreas. El departamento nuestro de GEA ha hecho un estudio de todos los informes que andan dando vuelta y dice de que el NOA y el NEA puede llegar a crecer a 15 millones de hectáreas. De manera tal, teniendo en cuenta que ahora se siembra nada más que el 10% de la superficie total del NOA y NEA con maíz, hay un gran potencial de crecimiento del maíz en esa zona concretamente. Y esto tratamos de tirar un número de qué es lo que está pasando hoy. Fíjense, de los 4 millones de toneladas del NOA y NEA, bajan al Gran Rosario para exportación 1.400.000. Estos son datos de CIO Granos. Si por el Belgrano Carga, de acuerdo a la información del 2015, bajaron 66.000 toneladas de maíz, y suponemos que por Barcaza 2 operativos bajan 120.000 toneladas, estamos suponiendo que del NOA y del NEA está bajando al Gran Rosario 1.200.000 toneladas de maíz por camión. Esto es un total de 43.000 camiones en el año que estarían viajando aproximadamente desde la Ruta 34, a través de la Ruta 34 hasta el Gran Rosario y a través de la Ruta 11.
Bueno, nosotros ahí hicimos el año pasado, lo volvemos a repetir, cuál es la red vial importante para el NOA para bajar el maíz al Gran Rosario y para bajar el maíz también a los demandantes de consumo, esto después los pueden ver, y un parrafito final para cerrar y para no extendernos en el tiempo, el tema de los costos de logística. Fíjense lo siguiente, el año pasado nosotros cuando el maíz estaba a 890 pesos, en el Congreso anterior, habíamos estado analizando a partir qué pasaba si ese precio, con los costos de flete camionero, si permitía bajarlo al Gran Rosario. En aquel momento veíamos esto, que iba, por ejemplo, un filón de Entre Ríos, pagaba 400, 500, iba con el camión propio al NOA o al NEA, trataba de comprar a 400, 500 pesos el maíz. ¿Y qué hacía la gente de allá? Como eran tan altos el costo de flete y el precio estaba tan deprimido en 8.90, ¿qué hacían? Preferían vender directamente en la zona el maíz o preferían directamente no traerlo al Gran Rosario porque los fletes eran más altos. Estamos hablando de uno de los peores momentos del maíz, con derecho de exportación, con restricción a las exportaciones y con un precio lamentable de 890 pesos la tonelada. Bueno, ¿qué pasó después de la llegada del nuevo gobierno con derechos de exportación, sacando las restricciones a las exportaciones y con un precio actual hoy de 3.000 pesos? Algunos analistas dicen que ese precio de 3.000 pesos es algo alto porque en este momento está todo el problema de la lluvia que no permite sacar el maíz de segunda, que podría llegar a bajar a 2.600 pesos. Bueno, elucubraciones. De todos modos, el precio actual hoy está en 3.000 pesos. ¿Qué pasa con esa producción de Joaquín B. González, Rosario de la Frontera, de Salta, de las Lajitas de Salta? Bueno, hoy, en realidad, los consumos internos ya no pagan 400, 500 pesos, tienen que pagar 2.000 pesos, 2.100 pesos para que se quede la mercadería ahí. O sea, si pagan por debajo de los 2.000 pesos, toda la mercadería viene al Gran Rosario. El año pasado, recién a 400 kilómetros de distancia del Gran Rosario, el maíz bajaba. Ahora, prácticamente con este muy buen precio de 3.000 pesos, es conveniente bajar el maíz al Gran Rosario para exportación. Bueno, pero miremos esto. ¿Fue la devaluación competitiva o no fue la devaluación competitiva mirando el flete camionero en dólares? Recordemos, el año pasado, para esta fecha, el dólar estaba a 9,06. Hoy está 15,06. Una devaluación de cerca del 66% de punta a punta de este año a este otro año. Bueno, ¿qué pasó con los costos, los elevados costos camioneros en dólares? Bueno, hay una pequeña baja del 11% en el flete camionero en dólares producto de la devaluación. Pero es una cifra relativamente baja. Este es un caso, por ejemplo, de un camión que viaja 320 kilómetros de Rosario a General Dehesa. El año pasado el costo en dólares la tonelada kilómetro era de 12 centavos. Bueno, lo que bajó después, con el aumento que hubo y los valores nuevos en dólares, bajó a nada más que 0,10. O sea, ha habido una baja en dólares del 12% y el precio en pesos del flete aumentó un 47% cuando la devaluación o la modificación del tipo de cambio estuvo en un 66%. Pero a ver, el año pasado mirábamos esto, traer en camión maíz desde el NOA-NEA 1.100 kilómetros salía más caro que llevarlo a China 22.000 kilómetros, ponerlo arriba de un buque. Eso el año pasado era más caro. Hoy, ¿qué sucede? Sigue pasando lo mismo. Fíjense que el año pasado eran $72 lo que salía a traer de Joaquín B. González a Rosario y $41 de llevarlo a Shanghái. Bueno, hoy es 64 a 39. Ha habido una pequeña baja en la relación flete camionero, flete marítimo, pero también es insuficiente. ¿Y qué pasa con el flete camionero si miramos a los competidores nuestros, a Brasil y a Estados Unidos, que compiten en producción y exportaciones de maíz? Bueno, siguen ellos estando más baratos que nosotros. Ahí ustedes tienen el dato de lo que era antes, lo que es en la actualidad. Hoy por hoy el flete camionero en Argentina es un 130% más caro que en Estados Unidos y un 60% más caro que en Brasil. Siempre decimos, bueno, ese es otro análisis para 1.150 kilómetros con Brasil.
Lo importante es no demonizar al sector camionero. El sector camionero también ha sufrido en los últimos tiempos aumentos de costos, aumento en el precio de los vehículos, de los insumos, fuerte presión impositiva. Por eso decimos que lo que hay que hacer es tal vez algún plan de racionalización de costos, invitando a todas las partes involucradas y tratar de pensar cómo los componentes de costos pueden bajarse para poder alinearlos a los costos que tiene Brasil y a los costos que tiene Estados Unidos. Bueno, acá está el tema crucial para el NOA y el NEA, que ahora precisamente Carmen y Lemos van a exponer, la necesidad del ferrocarril Belgrano Cargas, y estas son un poco las obras que nosotros consideramos estratégicas para mejorar la logística de maíz, la T o la L del Belgrano Cargas, los accesos viales al Gran Rosario, profundizar, darle 4 pies más al Paraná en el Gran Rosario, los accesos viales y el dragado de Bahía, las 4.200 kilómetros de ruta que están en el NOA y NEA, bachearlos, mejorarlos, mirar el CIO Granos y tratar de ver cuáles son las zonas donde hay movimiento de maíz, hacer un plan estratégico para racionalizar los costos de transporte y el tema de la nueva ley de ferrocarriles sancionada y la posibilidad de instrumentar el Open Access, que en todo caso ahora Carmen va a comentar. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, un recorridito rápido.